Y bueno, tenemos algunos instrumentos de evaluación más usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. El primero de ellos es la bitácora o diario de clase. Es un registro con ideas claves durante el desarrollo de las actividades que se tuvo durante la jornada de ese día. Entonces, ¿qué voy a hacer en la bitácora? Voy a registrar el cómo se siente el alumno. Tengo un integrado un proceso histórico evolutivo del niño o del adolescente o del adulto, dependiendo de con quién lo esté trabajando, a lo largo de su día a día dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este nos permite atender a la diversidad. ¿Aquí a qué se refiere? A que si yo veo algunas características específicas en donde el niño me esté denotando o la personita me esté denotando que le falta desarrollo de habilidades, tengo el sustento para poder identificarlo de manera clara porque se viene presentando a lo largo de sus actividades la misma conducta, hago una identificación puntual de las características que posee y de las que le hace falta desarrollar y puedo atacar de manera más o atender de manera más directa y oportuna los elementos que le hace falta desarrollar a la personita. Y lo que es un ejemplo de lo que sería, de lo que tiene que ver con el diario de trabajo, diario anecdótico. Ajá. Y encontramos que primeramente viene la fecha, el día, mes y el año, estrategia didáctica, que fue lo que trabajamos, la competencia a desarrollar y el aprendizaje esperado. Después preguntamos, ¿se involucraron en la actividad todos los niños del salón? Si no, en caso de ser un no, ¿quién nos involucró? ¿Qué fue lo que pasó con él? Ah, pues Pepito Grillo estuvo jugando y dando vueltas alrededor de la mesa y no se involucró con las actividades, cambiaba de una mesa a la otra para quitar el material al compañerito. Eh, ¿qué les, ¿Qué les gustó o no les gustó? Ah, pues les gustó el trabajo con los rompecabezas, pero no les gustó el compartir. ¿Qué desafíos les implicaron? Es decir, qué situaciones fueron, situaciones de aprendizaje finalmente generaron que el niño se sintiera como un tanto probado o dijera, sí, sí lo voy a lograr. Ajá, ¿qué situaciones fueron las que em, él consideró como elementos que le ayudaron a trascender aquellos procesos de aprendizaje que se volvieron un desafío, un reto para ellos? Resultó útil cómo se organizó al grupo. Si lo organicé por equipos, resultó útil poner a los niños con los niños, las niñas con las niñas, o me resultaría mejor un niño y una niña. ¿Cómo es que me va a funcionar? ¿Cómo es mi interacción y diálogo con los niños? em, Ese día o en esa actividad, ¿cómo es que yo me sentí con ellos? ¿Qué me mostraron de mí? Me mostré intolerante, me mostré impaciente, me mostré permisiva, me mostré desorganizada, me mostré organizada. ¿Qué es lo que pasó conmigo en ese momento? ¿Qué necesito modificar en mi práctica para obtener mejores resultados? A lo mejor identifico que ese día yo llegué irritable y que voy a requerir un tiempo de respiración previo al poder iniciar el trabajo con ellos o estarme autoobservando y autorregulando mi conducta, dado que vengo un tanto intolerable o impaciente. Que también, bueno, las personas que estamos a cargo de los grupos también se vale en ocasiones venir con alguna situación. Lo que no se vale es que nuestra situación emocional influya directamente en el proceso de los alumnos. Otro instrumento de evaluación es el organizador gráfico y diagramas científicos. Como su nombre lo dice, lo que trata de hacer este instrumento de evaluación es organizar, desarrollar y relacionar creativamente en la síntesis del tema visto. Y aquí tenemos un ejemplo, las gafas. ¿Qué tipo de gafas son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde las encuentro? ¿De qué están hechas? ¿Qué formas tiene? Entonces voy a darle el tema, el nombre del tema central
en el centro de la hoja y voy a organizar la información por tópicos. Ajá. Lo que voy a ir identificando son las características de mi tema y voy a ir acotando cuáles corresponden a para qué sirven, cuáles corresponden a qué tipos son, qué formas tienen. Entonces voy clasificando y sintetizando la información que ya me proporcionó el alumno, perdón, ya me proporcionó el modelador del aprendizaje o bien la lectura, la investigación a la que le di finalmente una revisión, voy sacando los elementos significativos y les voy dando un orden. Evidentemente estos organizadores gráficos nos muestran la forma como tiene estructurado el niño, el adolescente, el adulto la información en su cabecita. El organizador gráfico nos ayuda a poder identificar de qué manera está relacionando, desde qué punto está relacionando qué con respecto al tema que estamos revisando. Y seguimos con lo que es el esquema y dibujos científicos rotulados. Es un instrumento concreto de registro, descripción e identificación de estructuras y procesos científicos. Y vemos aquí el ejemplo que les puse en la diapositiva, la célula. Y nos da las características de la célula animal y la célula vegetal. Entonces describe las características tanto de una como de la otra, identifica la estructura, cómo está conformada la célula animal a diferencia de la vegetal. Y vemos en el ejercicio que dentro de la célula vegetal tiene váculas, que lo mismo sucede con la célula animal. Hay un centriolo y cosa que no sucede en la célula vegetal. Entonces, por medio de esto, ¿qué es lo que vamos a generar? Que el del sujeto vamos a medir su nivel de observación, va a poder identificar diferencias, va a poder identificar el uso, va a desarrollar vocabulario. Evidentemente, por ejemplo, ahorita fue para mí un tanto complicado, ¿no? Leer bácula. Ok, bácula, esta tiene bácula, esta no tiene bácula, y a lo mejor empezamos a observar y decimos, mira, la célula vegetal tiene una bácula más grande que la célula animal. Ok, y entonces la célula animal es una cosita amarillita, es el centriolo. Ok, y acá tiene cloroplastos, tiene pared celular, pero no tiene centriolo. ¿Qué pasa? Ajá. Hay dominio de nuevo vocabulario, hay un nivel de desarrollo de observación y de uso, identificación, entonces ellos empiezan a relacionar y dicen, a ver, entonces las células vegetales no son iguales a las de los animales, claro que no, hay el conocimiento de las distintas características de los elementos y su relación entre ellos. Ajá. Entonces podemos ver que tanto los animales como los vegetales estamos conformados por células, pero tienen características diferentes entre sí. No tenemos las mismas formas de células, los animales a los vegetales, y podemos ver las diferencias de manera muy clara. Los modelos concretos. En los modelos concretos, ¿qué sucede? Vamos a poder evaluar por medio de materiales específicos, dependiendo de lo que voy a pedir. Si voy a pedir una maqueta, evidentemente si es de la ciudad, va a tener características muy concretas. Voy a requerir elementos que identifiquen o que puedan asemejar al pavimento, los semáforos, etcétera. Si yo la pido de la selva, evidentemente no va a haber pavimento, entonces son materiales concretos, en donde el alumno se trata de que desarrolle su creatividad y que pueda exponer los conocimientos que tiene con respecto a el tema que estamos tratando o estamos abordando. Pueden ser maquetas, pueden ser figuras, pueden ser modelos en 3D, entre algunos otros elementos. Entonces, son útiles para evaluar aquellos conceptos o procesos más abstractos para la edad. Entonces, yo necesito saber qué tanto el alumno conoce sobre este tema específico y entonces, ¿qué es lo que hago? Si el tema se presta para poder establecer un modelo
por medio de una maqueta, entonces yo necesito información y puedo retomar las maquetas de todos los alumnos y poder identificar, a ver, tu maqueta que pusiste en la selva. Ah, pues vemos que en la selva hay changos, hay chitas, y vamos describiendo las características que hay en la selva, ¿no? Habrá quien diga, es que yo leí que la selva, hace mucho calor durante el día. Perfecto, es una característica, entonces vamos a ir ahondando en los conocimientos que nos van aportando lo que ya conocen de información o con la información que se quedaron finalmente los alumnos. En ocasiones nos piden o llegamos a pedir o piden a nuestros hijos proyectos justamente para diferenciar la selva, la sabana, eh, en los lugares llanos, ¿ah? Las montañas. ¿No? Entonces, en ese momento nosotros estamos, por medio de la maqueta, simbolizando justamente los conocimientos adquiridos sobre esa temática. Otro instrumento muy benéfico es la guía de resolución de problemas. Esta está integrada por gráficos o bien por estudios de casos, datos en donde podemos identificar algunos experimentos y entonces en la guía de resolución de problemas nos plantean justamente una problemática a la cual nosotros tenemos que dar solución. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en ese instrumento de evaluación? Básicamente el pensamiento crítico. El alumno debe de tomar decisiones con respecto a una circunstancia específica, bajo a lo mejor alguna corriente, bajo algún esquema de trabajo, ¿no? En el caso de los casos prácticos de matemáticas, nos ponen, si Pedro tiene 5 manzanas y regala 3, ¿cuántas se queda? Evidentemente va acorde al nivel de desarrollo, a la edad con la que yo estoy trabajando. Ajá. Entonces voy a desarrollar este pensamiento crítico reflexivo. Voy a llevar al sujeto justamente a un proceso de análisis, de síntesis, de comprensión, de asimilación y reflexionar qué es lo que me dice el problema. Hay un libro que justamente tiene que ver con el desarrollo de las matemáticas que se llama Singapur. Entonces, en este libro va llevando toda una metodología para que el niño vaya pudiendo contestar de manera favorable, ¿no? Los pasos, más allá de datos, operaciones y resultado, te va marcando características específicas y tienes que plantear los datos, pero luego lo tienes que hacer dentro de una tabla, después lo tienes que plantear gráficamente, después tienes que identificar y justificar qué operación vas a realizar. Realizas la operación, después das el resultado y lo explicas. Justamente esta es una guía de resolución de problemas, en donde el alumno tiene que llegar al proceso de reflexión dentro de una reflexión crítica metacognitiva, porque se trata de la resolución de un problema que tiene finalmente solución y va a construir esa solución explicándonos la serie de pasos que llevó a cabo para el logro de la misma.